Hola a todos y bienvenidos a esta nueva entrada del curso de Laravel Liveware. Hoy vamos a hablar de las propiedades de los componentes de Liveware. Si venimos aquí, tenemos un pequeño ejemplo de lo que es una propiedad. Una propiedad es una variable declarada en modo público a la cual tenemos acceso de forma dinámica en la vista de nuestro componente sin nosotros tener que hacer nada. Es decir, vamos a ver el ejemplo anterior en el que estábamos trabajando y si aquí, por ejemplo, declaramos otra variable pública que llamaremos apellido y le damos un valor cualquiera, por ejemplo, Sánchez, ups, punto y coma. Si nosotros en la vista de nuestro componente duplicamos esta línea y creamos aquí apellido en vez de nombre y ponemos aquí apellido para que sea más entendible, si vamos a la vista de nuestro componente vemos que se sincroniza esta variable. Esto es porque Liveware, una de las grandes ventajas que tiene es que las variables, las propiedades que declaramos de forma pública en la clase de nuestro componente se sincronizan automáticamente con la vista de nuestro componente en tiempo real, ¿vale? De tal manera, pero esta es una sincronización en tiempo real, es decir, si yo de cualquier manera en una vista cambio el valor de esta variable, de esta propiedad, automáticamente se cambia en la clase y en la clase se refleja en cualquier punto donde la llamemos desde la vista. Esa es el gran poder de Liveware. Bien, cosas a tener en cuenta de las variables que podemos crear de forma pública, ¿qué datos aceptan? Pues datos de tipo JavaScript como string, integer, array o boolean, o datos de tipo PHP como stringable, collection, dataTime, model y eloquent. Todos estos tipos de datos que le pasemos a una propiedad creada de forma pública se sincronizarán automáticamente con la vista de nuestro componente, ¿vale? En dos sentidos, como os he dicho. Y estos son los únicos datos que sí que tenemos que tener en cuenta que acepta esta función, ¿vale? Luego, inicializar la propiedad. Como hemos visto, que ya lo hemos visto, pero ahora lo explicaremos un poco mejor, nosotros podemos crear en cualquier momento una propiedad pública del tipo nombre. Pero ¿qué sucede? Que al crear la propiedad pública no se inicializa. ¿Por qué? Porque no tiene un valor asociado. Para inicializar una variable pública, una propiedad pública, lo que tendremos que hacer es inicializarla con una sentencia como esta, la cual le dará un valor que se sincronizará automáticamente. ¿Vale? Entonces, primero creamos la propiedad pública y después la inicializamos o con mount o con la lógica de la aplicación, ¿vale? En cualquier función que hagamos. Pero ya, como os digo, son dos pasos, crear la propiedad pública e inicializarla. Con el método mount, por ejemplo, aquí estamos recibiendo el nombre e inicializamos la propiedad pública nombre, que es esta de aquí, ¿vale? Y le asignamos en la inicialización el valor que nos trae la variable nombre que capturamos en el mount, como hemos visto en lecciones pasadas. Múltiples propiedades. En muchas ocasiones, vamos a tener multitud de propiedades, por ejemplo, 4, ¿vale? Las que sean, ¿vale? Pero vamos a poner, por ejemplo, nombre, apellido, no sé, dirección y teléfono. Y esto puede venir, por ejemplo, de una consulta a la base de datos que queremos tener las cuatro propiedades aquí listas para ser usadas. Podemos aquí repetir esto varias veces, que sería una forma de hacerlo, pero Liveware nos ofrece la función o el método fill, que lo que hace fill de esta manera, fill, es mediante un array asociativo crear asignar en una misma línea todas las que queramos. Por ejemplo, podemos coger esta aquí, esta aquí, esta aquí y esta aquí. ¿Vale?
y a cada una asociarle un valor. Por ejemplo, imaginaros que nombre fuera un array o un collection, que nos viene desde la ruta o desde un controlador, ¿vale? Pues nosotros podríamos aquí asignarle una parte de ese valor. Por ejemplo, imaginaros, no es el caso, pero imaginaros que aquí nos viene nombre y como viene aquí. Sí, perdón. Sí. Le podemos asignar, por ejemplo, nombre, que es la variable que nos viene, y dentro de nombre, pues a esta será nombre, a este será apellido, dependiendo de lo que nos venga de la lógica de la aplicación, ¿vale? Esto será dirección. Y este será teléfono. Es otra manera de asignar múltiples valores a propiedades que tengamos en nuestra aplicación sin tener que hacerlo uno a uno. ¿Vale? Bien. Siguiente, resetear propiedades. Es muy frecuente el necesitar que todas las propiedades que tengamos en nuestra aplicación se reseteen al estado inicial, ¿vale? Al estado en el que se cargan por primera vez. ¿Cuándo vamos a necesitar esto? Pues por ejemplo, cuando nosotros estamos guardando o actualizando un post en una aplicación que estamos haciendo, o estamos editando, por ejemplo, un blog y tenemos un artículo, ¿vale? En el artículo tenemos una propiedad de tipo, una propiedad title, una propiedad content, una propiedad image, X propiedades, ¿vale? Una vez que hemos hecho una validación y hemos guardado el registro, nosotros queremos que todas estas propiedades pasen al valor inicial, es decir, vacío, nulo, o lo que nosotros tengamos en la aplicación. Podemos coger y crear una función que lo que haga sería, por ejemplo, una función que se llame resetear, ¿vale? Y aquí cogemos estas cuatro variables, estas cuatro propiedades, ¿vale? Y le decimos que, vamos a quitar todo esto. Bueno, estas cuatro propiedades, y le decimos que las cuatro propiedades queremos que sean, por ejemplo, esto le asignamos cadena vacía, imaginamos que este puede ser, por ejemplo, un booleano, pues false, lo que queramos hacer, ¿vale? Que sería parte de la lógica de nuestra aplicación, por eso ahora mismo no tiene sentido decir nada en específico porque dependerá lo que esperemos que tenga el dato, ¿vale? Vale, esto es perfectamente funcional. Lo que sucede es que si tenemos 45 propiedades al mismo tiempo funcionando, pues esto pues, no tiene una validez en cuanto a economía de recursos, ¿vale? ¿Qué sucede? Que Liveware nos da la opción de hacerlo de una manera muchísimo más sencilla. Nosotros para hacer un reseteo lo único que tendríamos que hacer es llamar a this, y como dice aquí, reset, un this reset, y esto lo que nos hace es borrar todo el contenido que tenga, que le hayamos asignado durante la lógica de la aplicación a nuestras propiedades y ponerlas en el estado inicial que tenían, es decir, resetearlas al estado inicial, ¿vale? También podemos querer resetear únicamente nombre, por cualquier razón, queremos que todas las demás sigan teniendo el valor que tenían, pero nombre resetee y, por ejemplo, se quede en el estado inicial que era vacío. Bueno, simplemente en lugar de reset le pasamos dentro un valor más, que será el nombre de la propiedad que queremos resetear, en este caso sería nombre. Y esto únicamente resetearía el valor inicial, la propiedad nombre. ¿Qué más podemos necesitar? Podemos necesitar, por ejemplo, resetear 2. En este caso, en vez de pasar una cadena de texto que refiera al nombre de la propiedad que queramos resetear, pues le pasamos un array de textos que haga referencia a las propiedades que queremos resetear. En este caso nosotros queremos resetear dos propiedades, nombre y apellidos, ¿vale? Y luego podemos necesitar
El caso contrario, queremos resetear todo menos nombre. Pues en este caso, nombre no había que resetearlo, apellido sí, dirección sí. Como veis, no tiene que ser por el orden que esté declarado, sino en el orden cualquiera. Y teléfono también. Pero en lugar de reset, deberemos usar reset except. Colocamos aquí except. Y en este caso lo que haría es resetear todas las variables que estemos declarando dentro de... me refiero, perdón. De reset except, no. Reset except lo que está haciendo es borrando todas, reseteando todas las propiedades excepto las que tenemos aquí. Porque, por lo tanto, en este caso se resetearía todas las propiedades en vez de en menos dirección, apellido y teléfono. Por lo tanto, estas tres no se resetarían. La única que se resetaría sería nombre. Si quitamos apellido, se resetearía todas menos dirección y teléfono. Por lo tanto, nombre y apellido se resetarían y dirección y teléfono no, porque lo hemos añadido al array de excepciones del reseteo. Muy bien. Siguiente. Enlace a datos. Esto es pues muy interesante. Nosotros podemos tener un campo, una propiedad pública llamada nombre, que le damos de inicio un valor determinado, el que queramos nosotros, por ejemplo, el que nos venga por nombre, ¿vale? Y en nuestro componente podemos añadir un input, por ejemplo, ¿vale? Al cual queremos asociar el valor de este input con el valor de la propiedad que hemos declarado, que es nombre. Por lo tanto, utilizaremos la directiva where model, ¿vale? Y le diremos a qué propiedad pública declarada en el componente queremos asociarlo, en este caso a nombre. Si guardamos y vamos a nuestra web, vemos un error de, aquí ya lo tenemos, de refresco, ¿vale? Aquí vemos que en el campo input que acabamos de crear ya nos está apareciendo Emilio, que es el valor que le estamos pasando por la variable, la propiedad pública nombre al ser capturado por aquí, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Que esto es reactivo, es decir, vamos a hacer un ejemplo para que lo entendamos. Miren, aquí vemos que la etiqueta, el texto que hay encima pone el nombre enviado es Emilio, ¿vale? Que hace referencia a esto. Esto captura la propiedad que tenemos aquí como pública. Y a la vez tenemos el where model aquí que está instanciando la misma propiedad pública, nombre. Por eso es igual. Pero ¿qué sucede si yo en este input cambio el contenido de este texto? Pues lo que sucede es lo siguiente, es muy sencillo. Le pongo, por ejemplo, aquí Sánchez, es mal escrito, da igual, y como veis se va modificando el texto que tiene la etiqueta de arriba. ¿Por qué? Porque esto es de una manera reactiva. Nosotros lo que mediante funciones o métodos modifiquemos en esta propiedad, cambiará la propiedad y cambiará el estado de aquí. Pero también lo que hagamos en el componente, en este componente de aquí, será capaz de forma reactiva de cambiar esta propiedad y por lo tanto el resto de veces que aparezca en nuestra aplicación. Esto nos da un margen enorme, como veremos en cursos en el que lo pondremos en práctica creando aplicaciones verdaderas. Estos son los enlaces a datos de Liveware, una maravilla. Tipo de enlaces de campos que se pueden enlazar con propiedades públicas, con propiedades de Liveware. Pues el tipo input de clase text, el tipo input de clase radio, el tipo input de clase checkbox, luego los select y los text areas. Estos son los 5 tipos de campos que podemos enlazar a datos en Liveware. Enlace a datos anidados. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros no nos tenemos que ceñir a una variable de texto o a un dato numérico, sino que, como hemos visto, podemos utilizar muchísimos datos. Entre ellos podemos utilizar, por ejemplo, aquí, para que veáis el ejemplo, un array. Vamos a crear una propiedad pública y vamos a llamarle idData, ¿vale? Que va a ser igual a un array en el que vamos a tener, por ejemplo, un array asociativo en el que el primero va a ser nombre y va a ser igual a Emilio, por ejemplo, y apellido
va a ser, Sánchez. ¿Vale? Nosotros, como hemos dicho, no tenemos que ligarnos únicamente a una propiedad tipo string, sino que podemos ahora mismo en nuestro input, ¿vale? Vamos a ligar esto de esta manera, where model, ¿vale? Y le decimos que en lugar de a nombre le vamos a decir data, pero como data es un array podemos acceder dentro de él a cualquier parte que queramos, por ejemplo en este caso nombre. Si refrescamos y venimos aquí, vemos que hace referencia o enlaza a un dato anidado, no es un primer nivel sino es un segundo, ¿vale? Podemos poner aquí apellido. Y así todos los niveles que sean necesarios para crear, como veis se modifica correctamente, para crear la lógica de la aplicación que nosotros queramos. Vamos a ver cómo se enlazan los datos entre la vista de componente y la clase. Para continuar con este ejemplo, he abierto la consola de depuración, o sea, el ayuntamiento de depuración del navegador, ¿vale? Y me he ido a la pestaña red. ¿Para qué lo he hecho esto? Pues para ver las peticiones, cómo se efectúan, ¿vale? Cuando nosotros pulsamos una tecla, es decir, creamos una modificación de una propiedad en Liveware. Cada vez que nosotros en el campo texto presionamos una tecla, añadimos un contenido, si vemos aquí se van añadiendo peticiones que hace el user component, ¿vale? A nuestra aplicación, al servidor, ¿vale? Que tiene una respuesta y tal y cual y cual. Vale. Cada vez que nosotros hacemos escribimos cualquier cosa, hace una petición diferente. Esto en programación, en local, no tiene mayor problema, por la sencilla razón de que nosotros estamos solos en el ordenador y nuestros recursos son bastante amplios en las computadoras, ¿vale? Y no tiene que hacer una petición que viaje por internet, simplemente lo hace a nivel local. Pero ¿qué sucede en un nivel ya en el que la aplicación está desplegada? Pues que cada vez que un usuario haga un clic en cualquier campo, ¿vale? En cualquier input, se va a realizar una petición por input. Imaginaos además que esa modificación involucre un acceso a la base de datos por cualquier razón de la lógica de la aplicación. Pues serían multitud de peticiones a la base de datos, multitud de peticiones al servidor que colapsarían con facilidad el servidor, más teniendo en cuenta que una aplicación no será usada por una persona, sino será usada por multitud de personas que al mismo tiempo pueden estar haciendo infinidad de peticiones al servidor. Esto es inviable y esto tumbaría cualquier tipo de servidor. ¿Qué formas tenemos de corregir este problema, por así decirlo, de Liveware? Que no es un problema, sino que es una forma de acceso a la unión entre vista y componente. Pues tenemos tres formas de hacerlo. La primera es utilizando el debounce, y esto lo haremos de la siguiente manera. Nosotros a cualquier input le podemos decir que el modelo al que está asociado solamente se refresque, ¿vale? Y le decimos debounce y le damos un tiempo. En este caso, por ejemplo, 500 milisegundos. ¿Qué significa esto? Pues que él va a tardar 500 milisegundos entre que se presiona la tecla y se envía la petición, ¿vale? La última vez que presionamos la tecla, podemos presionar la primera vez que presionamos la tecla tenemos 500 milisegundos en los cuales no se va a enviar una petición y va a esperar 500 milisegundos y va a enviar toda la rastra de caracteres que le hayamos presionado. Eso con debounce. ¿Qué sucede? Que Liveware por defecto ya trae un debounce aplicado a las peticiones y es justamente el de 500 milisegundos. Es decir, si nosotros colocamos debounce 500 milisegundos le estamos dejando que funcione exactamente igual que funciona de forma nativa. Ya nos deja este margen de espera, ¿vale?
Pero ¿qué sucede si le ponemos 3000 milisegundos? Es decir, 3 segundos. Si guardamos y venimos aquí, refrescamos, ahora veremos que desde que empezamos a presionarla, no va a hacer la petición hasta que pasen 3 segundos de comenzar a escribir, ¿vale? Entonces hemos modificado el comportamiento y ahora en vez de esperar 500 milisegundos, espera 3 segundos hasta que envía la petición. Por lo tanto, enviará menos peticiones. Esa es la primera forma que tenemos para hacerlo. ¿Cuál es la siguiente manera? El lazy. El lazy tiene una forma parecida. Si aquí colocamos lazy, ¿vale? El funcionamiento del Where Model Lazy es el siguiente. Nosotros podremos escribir aquí absolutamente todo lo que queramos sin enviar ninguna petición. Ups, ¿veis? No se ha enviado ninguna petición nueva. Hasta que nosotros salgamos del componente o cliqueamos en otro punto, hagamos lo que sea. Aquí veis que tenéis una única petición de user component. Yo puedo entrar en user component, escribir absolutamente todo lo que quiera, ¿vale? Todo lo que quiera. No hay peticiones nuevas hasta que yo salgo del componente, le doy a otro componente, del input, le doy a otro input diferente y entonces se envía la nueva petición. ¿Vale? Ese es el componente del lazy, que es la carga perezosa. Este es el que más se suele utilizar porque es el que te permite estar seguro cuando un usuario ha dejado de querer introducir texto en un campo determinado. Es decir, ya no quiero introducir más texto, por lo tanto salgo de ese campo, le doy a un botón o presiono otro campo diferente para hacer añadir otro texto en otro lugar diferente. Entonces lazy envía la petición. Y luego tenemos la última forma, que es mediante differ. Differ lo que te permite es que tú todos los campos que tengas con differ no, esperarán enviar la petición hasta que se ejecute la siguiente acción que tenga que ser ejecutada en el servidor, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo rellenar el campo texto todo lo que quiera, todos los campos texto que quiera de aquí que tengan differ, todos los que quiera, que como estoy diciéndole que se espere, no va a enviar peticiones, por lo tanto no envía ninguna. Pero en el momento en que yo hago una acción en la cual él tiene que contactar con el servidor, entonces automáticamente Liveware aprovecha ese momento en el que ya existe ya va a existir una conexión que se va a hacer para enviar todas las condiciones, los parámetros que tenía pendientes de enviar, los envía y así van todos juntos en la misma conexión. Por lo tanto, ahorra muchísimos recursos. Esto se utiliza sobre todo mucho en los formularios que no necesitan de una validación inline, es decir, de una validación a tiempo real, sino que se validan cuando se envía el formulario. La mejor manera es con differ. Luego, enlace directo a propiedades. Esto funciona de una manera muy sencilla, muy parecida a lo que decíamos, que es que nosotros decíamos que no necesitábamos que los datos fueran arrays, sino que podían ser cualquier otra cosa. Aquí en este caso, por ejemplo, podemos enlazar directamente, por ejemplo, un resultado de una cadena de Eloquent, ¿vale? Lo podemos enlazar y acceder a ellos con los puntos que habíamos dicho antes, tanto en la clase como en la vista del componente. Pues esto es todo, muchas gracias y hasta la próxima.